El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció esta semana que su ejecutivo va a lanzar una nueva ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Una ley que endurecería la actual legislación española en el mismo sentido que lo han hecho otros países como Australia, Francia o Reino Unido. Magnates tecnológicos como Elon Musk, dueño de X, o Pavel Durov, fundador de Telegram, se han volcado en las críticas, mientras otros sectores defienden esta medida. ¿Pero se debe o no se debe prohibir el uso de redes sociales a menores? ¿Cómo se consigue hacer un monitoreo real de esa prohibición? ¿Y hablamos de protección a los menores o se coapta también la libertad de expresión y de información? Bueno, son preguntas que vamos a intentar debatir hoy con María Paz Prendes Espinosa. Ella es catedrática de Tecnología Educativa, coordinadora además del doctorado en Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia. Nos atiende desde allí, desde Murcia, en España. Y Enrique Dans, profesor de Innovación, Sistemas y Tecnología de la Información en la IE Business School, nos acompaña desde Madrid. Antes de entrar en este debate, me gustaría recordarles que pueden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escucharnos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ahora sí, sin más dilación, quiero empezar con este debate tan interesante que nos plantea esta nueva medida de Pedro Sánchez en España, pero que, como decía, también han empezado a tomar otros países de Europa, también Australia. Quiero empezar preguntándole a Enrique si cree que hace bien o no España y esos otros países en prohibir las redes a menores de 16 años en este caso. A ver, creo que realmente lo que ocurre es que nos quedamos cortos con ello. ¿Hay que proteger a los menores? Sí, dado que no hemos sido capaces de protegerlos vía educación, pues obviamente teniendo en cuenta el vertedero en el que se han convertido las redes sociales, es fundamental protegerlos. Pero eso es solo el principio. Realmente en este momento el problema no es solo proteger a los menores. El problema es que las redes sociales incumplen claramente la ley y la legislación europea, sobre todo en términos de privacidad. Se han convertido en un auténtico mercado persa en el que se venden, en el que se espía constantemente a los usuarios y en el que se venden los datos del mejor postor, y por tanto lo lógico es, dado que no se les puede obligar a que cumplan la ley porque está en su naturaleza el incumplirlo, lo lógico sería no simplemente prohibirla a los menores de 16 años, sino directamente prohibirlas. Bueno, pues desde luego un melón mucho más grande el que nos está abriendo Enrique aquí. Quiero ir también con nuestra otra invitada, María Paz. Le pregunto lo mismo, si cree que acierta en este caso el Gobierno de España, pero también esos otros países, prohibiendo el uso de redes sociales a menores, o no aciertan. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por la invitación a este programa. Además, creo que nos lo vamos a pasar bien porque, bueno, ya de principio mi idea es bastante diferente a la que presenta el compañero. Yo no creo que esto sea un fracaso de la educación porque realmente a la educación se le ha dejado poco espacio y creo que la prohibición no nos va a conducir absolutamente a nada, no va a servir absolutamente para nada. De hecho, tenemos muchos casos, ya ejemplos reales anteriores de prohibiciones y al final el agua siempre busca por dónde salir y acaba encontrando el camino, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener ahora tiempo de debatir los porqués y los cómo, pero creo que la prohibición no es la solución. Creo además que en España ya están prohibidas a menores de 14 años y sabemos que los menores de 14 años están en redes sociales. Por tanto, esa es la mayor evidencia que tenemos de que no es útil prohibir. Y sigo defendiendo la educación. Así que, bueno, está bien que en un debate tengamos posiciones opuestas de cara a explicar los argumentos de unas y de otras. Y yo creo que el análisis de esta propuesta legislativa española tampoco se puede ceñir solo al debate sobre el impacto de redes sociales. Creo que hay muchas más cuestiones debajo, por encima y alrededor que al final hacen que llegue este anuncio. Un anuncio que llega con mucho retraso porque redes sociales tenemos desde hace 20 años, las venimos usando y ahora de repente nos preocupa esto cuando ya lo que estamos es en la era de la inteligencia artificial y en otra fase, ¿no?, de desarrollo de las tecnologías. Así que, bueno, creo que realmente la motivación no es tanto la protección de nadie, sino que hay otras aristas, flecos y aspectos que podremos ir comentando.
Mira, pues María Paz, antes de ir con otros asuntos que también nos comentaba Enrique, si quiere entrar en este tema, en por qué cree que ahora mismo en España se ha dado esta propuesta del Gobierno y nos dice que no cree que sea la solución, ¿por qué cree en concreto que no es la solución? Bueno, pues es que vivimos en una sociedad impregnada absolutamente de todo tipo de tecnologías y, como decía, pues ya estamos en la era de la inteligencia artificial, entonces no le veo ningún sentido hablar ahora de legislar sobre el uso de redes sociales cuando además ya en España está legislado. Es decir, esta legislación lo que viene a añadir es la prohibición para la franja de edad de 14 a 16, pero realmente hasta los 14 ya estaba prohibido y las usaban. Creo que es un problema que va más allá de las prohibiciones que quieran implantar nuestros gobernantes y nuestros políticos. Yo creo que es un problema social, es un problema familiar, es un problema educativo y que hay que abordarlo desde todas las instancias y desde la colaboración. Desde luego que los menores no están formados para acceder a muchos de los contenidos, pero no solo en redes sociales, sino en Internet en general. Es decir, prohibiendo las redes sociales no le estamos prohibiendo el uso y abuso y el que accedan a contenidos que no son adecuados para ellos en Internet o que usen aplicaciones de inteligencia artificial y que hagan un mal uso. Ya estamos viendo algunos casos de denuncias por pues imágenes desnudas de niñas que son imágenes generadas por inteligencia artificial, que las han hecho los compañeros de clase y eso no son redes sociales. Entonces, ¿qué sentido tiene? En Australia, por ejemplo, la ley pues prohíbe el uso de TikTok, YouTube, determinadas, lo que ellos consideran, ¿no? Herramientas que no son adecuadas, pero no prohíben en general el uso de las tecnologías ni el uso de Internet. Por tanto, no estamos protegiendo realmente a nuestros menores. Y como decía, ellos van a encontrar además estrategias para seguir accediendo a contenidos. Si no es una red, será en otra. Si no es en un espacio seguro y controlado, pues será en otro, a lo mejor más oscuro y más opaco, pero acabarán encontrando cómo acceder. Pues Enrique, voy con usted. ¿Qué piensa de esto que nos dice María Paz? Dice que bueno, quizás se nos ha quedado un poco obsoleto el pensar solamente en redes sociales, cuando tenemos ahora mismo una inteligencia artificial que desde luego es un mundo de posibilidades, quizás en muchas ocasiones de malas posibilidades, también muchas buenas desde luego, pero se ha quedado obsoleto, ¿podría ir de la mano? No, en absoluto. A ver, las redes sociales, bueno, no tienen exactamente 20 años, salvo que consideremos redes sociales a cosas anteriores a, no sé, a Friendster o a MySpace, que comenzaron en 2004 más o menos. Y al principio las redes sociales tenían como propósito unir a la humanidad, permitir que expresásemos nuestro gráfico social de relaciones sobre Internet. El problema es a partir del momento en que las redes sociales se convierten en un sistema predatorio de captura de información. En el momento en el que esas redes sociales se vuelven contrarias a cualquier noción de privacidad y desde luego a cualquier noción de privacidad expresada como derecho fundamental por la propia Unión Europea. Yo soy profesor. Yo llevo en educación 35 años y por supuesto que la educación ha fallado. La educación ha fallado porque se ha negado a formar a las personas en el uso de Internet y en el uso de las redes sociales. Es decir, ¿usan las redes sociales los jóvenes? Por supuesto, pero lo han aprendido por su cuenta, porque nadie en ninguna institución educativa ha querido enseñarles cómo usarlas. Eso ha sido un horrible fracaso, ¿no? Y dado que ese fracaso está ahí, no solo a nivel de los más jóvenes, sino a nivel de toda la sociedad, y hemos tenido que aprender a utilizar tanto Internet como las redes sociales como hemos podido, ahora el problema es que surgen enormes efectos secundarios. Tenemos un montón de problemas de todo tipo. Tenemos problemas de contaminación social, tenemos problemas de fake news y de un montón de personas que no son capaces de identificarlas, tenemos problemas digamos, de difusión de bulos, etcétera. Y por supuesto tenemos un problema fundamental y es que toda la información, toda nuestra información personal está en manos de compañías que la manejan de una manera completamente irresponsable.
completamente irresponsable, en el sentido en que incluso una buena parte de la sociedad se ha vuelto completamente paranoica pensando que sus teléfonos móviles, por ejemplo, les escuchan en todo momento, cosa que no ocurre, por supuesto, pero que mucha gente cree que es así. Lo hemos escuchado un montón de veces. No, es que comenté con un amigo su viaje a las Islas Maldivas y de repente me ofrecen anuncios de viajes, de hoteles en las Islas Maldivas. No, no te han espiado escuchándote, te han espiado de 1000 otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que tener claro es que si las redes sociales generan un montón de efectos secundarios y sobre todo no cumplen con la legislación europea de ninguna de las maneras, pues lo que hay que hacer es acabar con ellas y permitir que aparezcan otras redes sociales. Con respecto al argumento de que los jóvenes siempre acaban encontrando otra forma de acceder, por supuesto, se puede acceder con una VPN, se puede acceder pues con el móvil de tu abuelo cuando está descuidado, pero todas estas medidas introducen fricción y conseguimos que sean menos los que lo hacen, ¿no? Lo que hay que hacer es desplazar el mercado y dar por cerrado el experimento social que han supuesto estas redes sociales que tenemos hoy en día, no todas, pero sí la gran mayoría, y sobre todo las protagonizadas por Meta, las gestionadas por Meta, probablemente la empresa más irresponsable de la historia, ¿no? Y dar lugar a que surjan en el mercado redes sociales que sí cumplan con la legislación y que no se dediquen a la publicidad hipersegmentada, porque eso requiere un espionaje masivo y sistemático, cosa que va en contra de la legislación europea. Bueno, esto que nos indica ahora Enrique es interesante porque la ley que ha propuesto Pedro Sánchez, o lo poco que sabemos, al menos de esa proposición de ley, habla también de hacer pagar a los CEOs, a los grandes empresarios de redes sociales, por responsabilidades penales también, por no retirar ciertos contenidos que podrían ser nocivos o que podrían ser falsos en esas redes. Le pregunto también a María Paz, ¿cómo ve esto último que nos señala Enrique, de que la responsabilidad de las empresas va más allá también de los menores, va de los contenidos, de que quizás hay que superar ciertas redes sociales? Sí, pues de nuevo, partiendo de lo que plantea Enrique, yo creo que esta ley no viene a resolver tampoco el problema de los bulos, de las noticias falsas o de la basura que circula en la información, porque además es que no es exclusivo de las redes sociales, es decir, hay basura en Internet, no es algo que se ciña solo al espacio de las redes sociales. En relación a lo que comentabas, lo que preguntabas, pues hoy también la Comisión Europea ha anunciado que España no puede culpar a los CEOs de las empresas, no puede penalizar a los CEOs de las empresas porque realmente la legislación europea lo que hace es no personalizar en los CEOs, sino que la legislación la tienen que cumplir las plataformas, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, la legislación española también está obligada a inscribirse en el marco de las leyes europeas y de la Unión Europea a la cual pertenecemos. Yo creo, y bueno, esto cualquier persona lo puede apoyar, que los argumentos de Enrique sobre que hay mucha información falsa y que hay muchos bulos y que hay mucha intoxicación informativa, todo eso es cierto. Pero sigo planteando lo que yo decía al inicio, y es que la solución a esos problemas no viene de la mano de prohibir ahora el que determinadas compañías tengan una red social. Creo que aquí hay otros intereses más allá de esa supuesta protección de la infancia. Creo que, bueno, que está sirviendo en este momento porque estamos hablando mucho de este tema y se deja de hablar de otros temas, cuando realmente, además, pues este asunto de las redes sociales viene preocupando desde hace tiempo. Lógicamente, a familias, a sociedad, a los profesores, a todos nos preocupa, pero no hay ninguna evidencia científica que asocie redes sociales con problemas de salud mental o con determinados problemas, como se está intentando justificar para darle sentido a esta propuesta de prohibirlas, ¿no? Y sí hay muchas evidencias científicas de que el uso de estas herramientas pues puede ser útil desde una perspectiva educativa. Yo creo que la medida nunca es prohibir, sino que la medida tiene que ser formar. Y si el argumento de Enrique es la escuela ha fracasado porque no ha sabido formar, a lo mejor también hay que ampliarlo y decir las familias no han sabido formar, la sociedad no se ha preocupado de esto. No solo culpabilizar a la escuela,
y a lo mejor la medida es reforzar los planes educativos desde nuestro sistema reglado, reforzar los sistemas de ayuda y protección desde lo que es la educación de las familias y reforzar un poco todos los mecanismos y estrategias que la sociedad pueda poner en marcha para proteger a esos menores. Pero como digo, es que prohibir no nos va a llevar a nada. Ya se ha intentado prohibir. Hay países que tienen ya prohibido el acceso a la información, pues China, Corea del Norte, en Irán, y al final pues la gente busca estrategias para acceder igualmente a la información, pues buscando otras soluciones tecnológicas, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros menores accedan a espacios donde realmente sepamos qué información pueden tener ahí, o que sean espacios más opacos, menos transparentes? Y no digamos ya el tema de la verificación de la edad, que es otra patata caliente que la ley no viene a resolver. Con eso quería ir más adelante, María Paz. Pero he visto a Enrique reaccionar a algunas de las cosas que nos comenta, así que vamos a seguir con esto. Luego vamos con ese otro tema. Enrique, creo que no está muy de acuerdo con eso de que no hay evidencia científica de que las redes sociales pueden ser dañinas para los más menores. Es que hay todo tipo de evidencias y casos concretos, incluso de suicidios, hay de todo. O sea, hemos tenido a Mark Zuckerberg teniendo que defender en el mismísimo Senado norteamericano los efectos secundarios que había provocado su red social o sus redes sociales en infinidad de jóvenes, y ha tenido que defenderlo incluso delante de las familias, en donde con absoluta hipocresía dijo que intentarían evitar algunas cosas, cosa que jamás ha hecho, ¿no? O sea, hablamos de una compañía que dedica mucho más tiempo a excusarse que a cualquier otra cosa. Entonces, realmente hablamos de efectos secundarios muy graves, y hablamos de efectos secundarios además buscados, porque las redes sociales lo que intentan, por supuesto, es magnificar el tiempo de consumo, ¿no? Intentan crear patrones para que se vuelvan completamente adictivas. Entonces, de acuerdo que esto no es exclusivo de las redes sociales. A lo largo de todo Internet se pueden encontrar contenidos dañinos, bulos, etcétera, pero no están sujetos a una serie de patrones oscuros y de mecanismos adictivos para que pasemos cada vez más tiempo y recibamos descargas de dopamina cada vez que alguien nos da un like, ¿no? Digamos que hay dos algoritmos en las redes sociales absolutamente perversos. El primero es un algoritmo que te da más de aquello que a ti te gusta, de aquello que a ti te hace reaccionar. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que cada vez consumas más y construyas una cámara de eco a tu alrededor. El segundo algoritmo te junta más, ese es el famoso algoritmo Birds of a Feather, ¿no? Los pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos, ¿no? Te da más, te junta con personas que piensan como tú. Eso hace que directamente no te sientas un rarito por pensar determinadas cosas, porque la red social te ha rodeado de personas que tienen la misma opinión. Esos grupos que se forman lo que hacen es incentivarte a que cada vez te radicalices más. Cuanto más exageras, más likes recibes. Digamos que son el mecanismo de radicalización más refinado que se ha construido en la historia de la humanidad. ¿Y todo para qué? Para que pases más tiempo ahí y puedas consumir más publicidad. Es un mecanismo completamente perverso. Entonces, decir que no se ha podido demostrar que causen efectos nocivos me parecía ampliamente irresponsable. Y por otro lado, pretender que sea la escuela o que sea la función educativa la que se dedique a formar cuando las cosas van justamente en dirección contraria, cuando los colegios lo que están haciendo es prohibir el uso de móviles y por lo tanto, ¿qué lo vamos a explicar? En la pizarra. Y hay aquí un botoncito que parece que le das y entonces haces esto. No, eso es imposible. Pedirle hoy en día a una escuela que va en dirección contraria que forme a los niños en el uso de las redes sociales es completamente demencial, porque llevamos fracasando en ese terreno muchísimo tiempo. Dicho esto, quiero puntualizar una cuestión. Yo tampoco estoy especialmente emocionado con la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Yo lo que creo es que hay que prohibir el acceso a las redes sociales, o al menos a determinadas redes sociales. El problema de prohibirlo a los menores de 16 es que el día que cumplen 17 se meten como locos y nadie les ha explicado nada, y por lo tanto son víctimas propiciatorias. Por lo tanto, la propia franja de edad no me parece una buena idea. Lo que me parece una buena idea es prohibir aquello que contraviene directamente la legislación de la Unión Europea. Enrique, sigo con usted para avanzar en el tema que también nos abría María Paz, y es cómo se prohíbe esto. Tenemos ahora varios países que lo plantean,
pero ¿cómo se consigue hacer efectivo? También hay personas que plantean la duda de si un sistema de verificación, a su vez, no podría contravenir las leyes españolas, en este caso, europeas en general, sobre protección de datos. ¿Cómo se hace? Los sistemas de identificación son muy delicados porque se pueden convertir fácilmente en sistemas de control social. Es decir, si tú lo que haces es obligar a la identificación, pues lógicamente lo que estás es cargándote un derecho fundamental, que es el derecho del anonimato. O sea, yo tengo que tener derecho a expresar mis opiniones de forma anónima en cualquier foro, porque simplemente el revelar mi identidad podría sesgarme o podría sesgar la forma en la que me perciben las personas. Yo tengo una página en Internet desde hace muchísimos años en la cual, por ejemplo, pues dado que yo trabajo en una escuela de negocios, intervienen muchos directivos de compañías. Muchos de esos directivos no pueden intervenir con su nombre y apellido porque no quieren vincular a sus compañías y poder sufrir algún tipo de problema derivado de su opinión, ¿no? Entonces yo defiendo el anonimato. Tenemos que buscar formas de identificación que no contravengan el derecho al anonimato y que no se conviertan o que no puedan, que no tengan el riesgo de convertirse en sistemas de control social, lógicamente, ¿no? Entonces este es un melón obviamente complicado. Se han buscado muchas cosas, se ha buscado biometría, tampoco me convence porque lógicamente es un problema adicional el comprometer cuestiones o digamos datos que no podemos cambiarnos más que haciéndonos después de la cirugía estética. Es un poco absurdo, ¿no? Entonces es un melón complejo, indudablemente, pero cualquier fricción que se introduzca pues dificulta, lógicamente, el consumo que no queremos que tenga lugar. Pues Mireia Paz, voy también con usted. Creo que aquí probablemente estén un poco más de acuerdo en que es muy complicado hacer sistemas de verificación que a su vez no comprometan datos de las personas. Sí, absolutamente. Es decir, el planteamiento ya per se se desmonta por sí mismo en tanto en cuanto no tenemos ahora mismo una solución a eso, porque además tenemos una ley de protección de datos en España y en Europa, pues que precisamente protege a los ciudadanos, ¿no? De que esas grandes compañías hagan un uso ilícito de esos datos. Es una de las grandes preocupaciones también sobre la inteligencia artificial. ¿Qué uso está haciendo la inteligencia artificial de toda la información que le proveemos? Y eso no está resuelto. ¿Cómo esas plataformas van a controlar el acceso de los menores, si son realmente menores o no lo son? Como decía Enrique, la biometría tampoco nos da solución a esto. En España hace unos meses, hará un año así, pues hubo un caso muy sonado que salió en todos los medios de comunicación de unos stands que se pusieron en la puerta de unos centros comerciales de varias capitales españolas y durante 3 días estuvieron escaneando iris a cambio de criptomonedas que la equivalencia eran como unos 50 euros, ¿no? Y hubo miles de personas en España que vendieron el escaneo de su iris. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Quién va a hacer uso de esa información? Pues bueno, a eso no hemos obtenido respuesta, no lo sabemos, ni tampoco nadie nos ha respondido aún cómo se va a hacer ese control y bueno, todas las soluciones que se proponen, ninguna llega a ser del todo adecuada. Y en relación, si me permites, un pequeño inciso, volver atrás, Claro. por lo que decía Enrique de la cámara de eco, de nuevo, que lo ha comentado, ¿no? Los algoritmos, los clickbait y todo esto. Esto pertenece al mundo digital. Vuelvo a repetir el argumento, no es exclusivo de las redes sociales. Tendríamos entonces que prohibir también el acceso a los medios de comunicación, cadenas de televisión, prensa, radios, páginas web, porque también utilizan los algoritmos para definir un poco los perfiles de los usuarios que entran, para entender sus gustos, para luego condicionar la información que reciben, la publicidad que reciben, sus gustos, sus intereses. Entonces, no es tampoco exclusivo de las redes sociales. Yo creo que, vuelvo a mi argumento de origen, creo que al final esta ley no va a ir más allá de, bueno, de servir a los políticos para darnos que hablar durante unos cuantos días, pero ellos mismos yo creo que tienen sin resolver aún estos grandes interrogantes, entre ellos, por ejemplo, pues este del control, ¿no? Del acceso. Van a tener que facilitar un DNI los menores y entonces las grandes compañías que queremos que no controlen nuestros datos y nuestra información van a tener todos los DNIs de los menores, bueno, en fin.
Y el tema de la edad que planteaba Enrique es que no hay tampoco una franja clara de edad a los 15, a los 14, a los 16, a los 13. ¿Por qué? ¿Por qué de 14 a 16? Pues bueno, no se apoya tampoco en ningún tipo de evidencia científica. En España, además, sabemos que la ley del aborto, por ejemplo, permite a las chicas con autorización paterna, pues en situaciones especiales, controladas en una serie de casuísticas y demás, pero a menores de 14 años. Sin embargo, a menores de 14 años, ni siquiera en esa casuística de autorización de sus tutores legales ni nada, van a poder acceder a redes sociales. Pues me parece que, no sé, que se le está dando a esto un foco que no es el correcto. Y en relación a los temas que planteaba Enrique, por supuesto que hay problemas, que ha habido casos de suicidios, pero la pregunta que yo haría es, más allá de casos particulares, que yo no dudo que los haya, es muy difícil extraer la consecuencia, inferir como conclusión que el único factor que provoca eso es la utilización de una red social. No hay ahí ningún otro factor de tipo familiar, de familias vulnerables, de contextos sociales desfavorecidos. No hay ningún otro factor. ¿Podemos realmente aislar que la única causa sea que ese menor ha utilizado redes sociales? Me parece que es una simplificación excesiva de lo que es este problema, ¿no? Que siempre va unido a una serie de elementos y de factores que al final acaban provocando, no digo que no, acaban provocando esas situaciones que en absoluto son deseables. Pero ni la culpa es exclusivamente del uso de redes sociales, ni tampoco vamos a resolver ese problema exclusivamente prohibiendo el uso de redes sociales. Entonces creo que es una problemática que va mucho más allá, que tiene muchos otros aspectos a considerar y no solamente porque usen redes sociales. Creo que eso es una simplificación excesiva, ¿no?, de lo que es nuestra realidad social y de lo que afrontan nuestros menores, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en la sociedad del año 26 y de los próximos años, ¿no? Todo lo que nos queda por ver en los próximos años. Pues venga, Enrique, le dejo que vaya también con este argumento y quiero pedirle también que nos hable de lo que nos ha dicho antes María Paz, porque creo que difiere en lo que nos ha dicho de que le espetaba que según su argumento habría que prohibir también, bueno, pues algunos medios de comunicación porque también crean esas cámaras. Así que háblenos primero de este tema, luego vamos con el otro. No, la primera cuestión es evidente. A ver, yo puedo ver la televisión y la televisión me va a poner un anuncio determinado en función de qué. En función de a qué hora la estoy viendo y en función del contenido que rodea ese anuncio. Si estoy viendo deportes, me pondrán anuncios que tienen que ver con, pues eso, los gustos de personas que consumen contenido deportivo, ¿no? Pero para eso no necesitan espiarme en absoluto. La televisión nunca me ha espiado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que prohibir no es la publicidad, evidentemente. Lo que hay que prohibir es la publicidad hipersegmentada. Y eso se hace en las redes sociales, sobre todo, que son las que se han convertido en detentadoras de una cuota de mercado enorme de la publicidad y, por lo tanto, toda la basura de brokers, etcétera, que rodean a eso. Eso implicaría que los periódicos, por ejemplo, en Internet, pasarían a tener una publicidad mucho menos segmentada o segmentada en función del horario de consumo, de los contenidos que rodean a esa publicidad, pero no necesitando, pues eso, espiarme y saber quién soy y todos mis datos y a qué le he dado me gusta, etcétera, etcétera. Un modelo de publicidad mucho más sano y mucho menos perturbador y, desde luego, mucho más de acuerdo con lo que es la legislación de la privacidad, de respeto a la privacidad que hay en España. Desde luego, Mark Zuckerberg disfrutaría mucho escuchando a María Paz porque le está disculpando todo lo que ha cometido, ¿no? Todos los problemas que ha cometido. O sea, sabemos perfectamente que Instagram es una red social que fomenta la frustración, que fomenta, pues eso, con sus filtros, etcétera, que muchas adolescentes se sientan, pues, no sé, sientan incluso complejos o incluso que pidan hacerse la cirugía estética para poder ser iguales que lo que aparece en los filtros, etcétera. Entonces, me parece terrible trivializar el hecho de que hayamos tenido
muchísimos jóvenes que han sufrido problemas psicológicos de todo tipo y llegando en algunos casos al suicidio. Pero no quiero entrar en esa parte. Me preocupa más otra cuestión, y es cuando se difunden bulos. María Paz, la empresa que decías que escaneaba iris y que robaba iris jamás robó nada. Esa empresa se llama World, Sam Altman es uno de sus financiadores y propietarios. La empresa es perfectamente legal, simplemente no lo está haciendo ahora en España porque España no ha llegado todavía a una conclusión sobre el tema. La empresa es perfectamente legal, por ejemplo, en muchísimos países, y en Alemania, que es uno de los países que más protege la privacidad, y jamás robó ningún iris. Simplemente lo que hizo fue adquirir una parte de un iris, hashearla completamente de manera criptográfica, de manera que no se puede volver atrás ni identificar a nadie por su iris, y no guardar en ningún caso esos iris escaneados. Eso sirve para crear una identidad de manera completamente criptográfica, que seguramente tiene mucho que ver, dado que eso se inscribe en la cadena de bloques, con la capacidad de controlar si una persona es menor o no lo es, sin necesidad de revelar su información. Seguramente muchas de las cuestiones que vamos a ver en el futuro, que respetan el anonimato, pero permiten establecer ciertas restricciones de uso, vengan por el lado de la criptografía. Y World, como compañía, ha hecho mucho por hacer progresar eso. He dado el caso de World en clase bastantes veces, he tenido directivos de World explicándolo en clase, y tienen todo un aparataje criptográfico que precisamente permite eso, permite que yo pueda demostrar, por ejemplo, que no soy una máquina, que no soy un algoritmo, o que soy mayor de edad, ¿no? Y eso sin que yo tenga que revelar mi identidad. Seguramente la criptografía tiene mucho que ver con la solución a este tipo de cuestiones. Sí. Pero en cualquier caso, sigo de acuerdo con María Paz en que prohibir a los 16 y decidir arbitrariamente que a partir de los 16 ya no pasa nada, o que antes de los 16 es terrible y muy nocivo, es completamente absurdo. En eso estamos muy de acuerdo. Venga, pues me queda aproximadamente 1 minuto y medio para cada uno. Me gustaría que cerráramos este debate, si se nos queda corto muchas veces el debate. María Paz, voy a empezar con usted, ya que estábamos hablando con Enrique. No está de acuerdo con esta prohibición. ¿Qué propondría usted? ¿Qué le parecería la mejor manera para tratar el uso de las redes sociales por los adolescentes? Sí. Bueno, un matiz con relación a lo que comentaba Enrique, porque yo no he dicho que lo robara, lo que he dicho es que estuvieron 3 días cogiéndolos hasta que la Agencia Española de Protección de Datos dijo que no podían continuar, pero yo no he dicho que los robaran, de hecho he explicado que pagaban por el escaneo del iris. Bueno, en cualquier caso, creo que en algunos aspectos, más allá del fructífero, interesante debate que hemos mantenido Enrique y yo, creo que en algunos aspectos sí que estamos de acuerdo, y es que realmente se toman a veces decisiones que no tienen una justificación clara, como es el tema de la edad. Se toman decisiones sin una solución a los problemas, como es el tema del control, ¿no? Del acceso, de prohibirlo sin poder controlar realmente la edad real que van a tener los sujetos, los niños que quieran entrar en esas redes sociales. Y, por tanto, bueno, pues esta ley creo que no viene a aportar muchas soluciones a la realidad del uso de redes sociales. Más allá de eso, es que yo creo que la prohibición pues, no va a ser de mucha utilidad. Y soluciones que me preguntabas, pues yo creo que la solución viene de la mano de que seamos ciudadanos digitales, sabiendo utilizar las tecnologías, sabiendo las consecuencias que tienen y tomando en todo momento decisiones conscientes, ¿no? De esas tecnologías. Y creo que con los menores pues hay que asumir evidentemente la necesidad de protegerles, pero la necesidad de protegerles desde todas las entidades sociales. No, la ley no va a hacer nada, hace mucho más el que los padres sepan realmente qué están haciendo sus hijos. Sí. Y él hablaba Enrique también de la escuela. Yo creo que la escuela forma parte de la solución y no parte del problema. Sí. El hecho de que, bueno, que si la competencia digital que tienen ahora los chicos que están saliendo de la escuela no es la deseable, pues a lo mejor es que hasta ahora desde el sistema arreglado no se ha dado a los docentes el espacio o no se les ha dado la formación. Hay ahí también muchas dimensiones de análisis que darían para otro programa y para otro debate. Pero creo que escuela, familia, sociedad y todos en conjunto dando a los menores esa formación y esa capacitación para el uso de las tecnologías
es una solución mucho más efectiva que una María Paz. prohibición. Y una prohibición que hoy por hoy no sabemos muy bien ni siquiera cómo la van a implementar, ¿no? Sí. En el espacio real. Venga, pues por desgracia nos estamos quedando sin tiempo. Quiero darle el último minuto también a Enrique para que nos plantee qué haría él a partir de ahora. Muchísimas gracias. A ver, aparte de que ha sido todo un placer debatir con María Paz, me parece una persona con unas ideas muy claras en este sentido. Creo que lo que de verdad hay que tener en cuenta es que lo que estamos trayendo a la mesa de diálogo es una presión cada vez mayor de cada vez más países por determinar qué se puede hacer en las redes sociales y qué no, o si las redes sociales deben ser prohibidas o no. Y ya no tanto para menores o mayores de 16, etcétera, sino simplemente cómo hacemos para que las redes sociales, que han convertido la sociedad en un sitio cada vez más polarizado, que han manipulado elecciones y que han provocado incluso genocidios, ¿no? Todos sabemos el caso de los Rohingya en Myanmar, ¿no? Que esas redes sociales se puedan poner bajo control. Y bajo control, en muchos casos, puede ser prohibir las redes sociales que no pueden ser puestas bajo control porque directamente su modelo de negocio no entra dentro del ámbito legal, del marco legal europeo. Venga, pues Enrique Dans, María Paz Prendes, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en este debate de France 24. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Como siempre, les invitamos a que vean este debate, todos los episodios anteriores en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Tengo que dar gracias a mi compañera Laura Garzón en la producción, también a Melissa San Miguel, productora de invitados, y todo el equipo de cámaras, luces y sonido. Les dejamos ya con el resto de nuestra programación. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.